Hey, ce passa? És momento de actuar. La tertulia Media Attack acaba de empezar. Ideas fresh, mentes on point. Un espacio único donde Hoy en todo es hoy. formato tertulia o quedada, con partners, colaboradores, amigos de la industria. Y en este caso, justo estamos hablando de que, claro, yo te tenía agendado como Church, Church. Sí, sí, en realidad la historia es, mi nombre es Jorge, Jorge Edelstein, y George es un apodo. En un momento, yo trabajé muchos años en Disney, un creativo, gráfico, diseñador, director de arte de Disney, me empezó a llamar Georgie, de George en inglés, ¿no? Y en esos años yo estaba escribiendo unos cuentos que les dediqué a mis hijos, que en realidad uno de mis hijos, mis hijos cuando eran pequeños, cuando se iban a dormir, en general me pedían que les lea cuentos y en una oportunidad los había acostado, nos quedamos hablando, apago la luz y me dicen, cuenta un cuento. Entonces en ese momento yo dije, no, no voy a volver a prender la luz. Esto es como quieren demorar el momento, ¿no?, de dormir, el clásico. Y dije, voy a inventar un cuento. Y yo tengo como cierta facilidad para la rima. Y entonces rimé un cuento que se llamaba La princesa vergonzosa. Lo hice todo en rima y después cuando me fui, cerré la puerta y se durmieron. Al día siguiente, misma situación, apago la luz, cuéntame de nuevo el cuento de ayer. No me lo acordaba, lo había rimado y entonces inventé otro cuento que se llamaba El Rey Perezoso. O sea, y esto fuiste apuntando, o sea, todo en rima. redactando. No, ahí cuando salgo la segunda noche dije, no, los voy a escribir porque me los van a pedir de nuevo, los escribo. Y después lo que termina ocurriendo es que un director de arte que diseñaba muñecos, estábamos desarrollando un proyecto, me dice, mira, falleció mi padre, necesito dinero porque estoy en una situación económica complicada, y yo le presté $2.000 y le di $2.000. Le dije, no me los devuelvas, pero quiero que me diseñes los personajes de unos cuentos que les conté a mis hijos. Hasta ese momento era todo como muy lúdico. La cuestión es que termino de hacer los cuentos, ilustrarlos y todo, y un amigo me dice, esto lo puedes editar, porque no es una editorial, a ver si les interesa. Y yo en ese momento estaba trabajando en Disney. En Disney uno no puede, por contrato, no puede generar otros contenidos fuera del acuerdo con Disney, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a ver igual, porque seguramente no pase nada, pero voy a hablar. Hablé con varias editoriales. Una me dijo, estos cuentos están perfectos, queremos hacer una colección. O sea, estas historias de haciendo como muy espontáneo algo va terminando, ¿no? Como fluyendo. Claro, y como no podía publicarlos en ese Claro. momento con mi nombre, dije, ¿qué nombre le pongo? Entonces, Amigo, ahí firmé viene. como Chorchi. Y de ahí me quedó Chorchi de apodo. Pero en realidad y lo sigo usando. De hecho, tengo yo tengo dos empresas. Una empresa está basada en Uruguay y que se llama Chorchi Sociedad Anónima. Y la otra está en Argentina. Igual entre las dos empresas, como la marca con la que trabajamos es Yellow Kingdom, que Yellow Kingdom en realidad es el nombre de la colección de los cuentos que se llama El Castillo Amarillo. Por eso es Yellow Kingdom el nombre de mi empresa. O sea, tienes esa inercia de haber estado mucho en Disney, de ese imaginario, ¿no? Sí, sí, Qué bonito continuarlo. O sea, te ha permeado mucho, ¿no?, en tu historia. Sí, y en mi historia de vida, la relación con mis hijos. Y en principio, mi historia básicamente es yo escribía, dirigía y producía independiente. En un momento empiezo a trabajar con Fox y con Fox Kids. Fox Kids era un canal que crea Fox en Latinoamérica y en Estados Unidos en asociación con Saban. Saban era la empresa que era dueña de los derechos de Power Rangers en ese momento. Entonces, básicamente era un canal que el objetivo era como construir la franquicia o seguir construyendo la franquicia de Power Rangers. Disney compra ese canal y cuando lo compran, a mí había muy poca gente que conocía el canal y me ofrecen trabajar dentro de Disney.
en ese momento era para realizar contenido corto, no había producción de contenido dentro de Disney en Latinoamérica, y un poco lo que yo les dije es, está ok, a mí me interesa la empresa, me interesa conocer y aprender, pero mi objetivo es hacer ficción y hacer contenido, y en el momento que en Disney se decide producir y generar contenido, armo el equipo de desarrollo de contenido, o sea, me hago cargo de todo ese equipo, y de los proyectos de Disney hasta Violeta, Soy Luna, todos los éxitos que tuvo Disney en esa época, los dirigí yo como líder de equipo, y algunos los creé yo también. Creé, por ejemplo, soy el creador de una de las series de Disney preescolares que se llama El Jardín de Clarilú, que esa serie ganó el Emmy Internacional a la mejor serie para niños. ¿Y qué supone crear eso? ¿Me puedes así una pincelada de cómo pasas, ¿no? Vale, ok, lo has conseguido, lo has creado, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿De dónde viene? O sea, ¿te emerge a ti espontáneamente? ¿Lo propones? Sí, en principio lo que ocurre, yo de hecho desarrollé una metodología de trabajo en función de Qué interesante. toda mi experiencia en Disney y cómo fui como armando proyectos. Un poco lo que ocurre en el mercado y lo que tiene que ver con contenido primero que es colaborativo, porque no es un contenido que creas para ti, sino que lo creas para una empresa con un objetivo de negocio. Es un contenido que tiene un pedido, no es que tú Claro. dices, se me ocurrió hacer esto. Claro, es el reto y luego tú asumir ese reto y desplegar Sí, ahí. y que puedes tener una idea o que tu idea puede surgir con un objetivo. Por ejemplo, esa serie fue una serie que surge como una necesidad dentro de Disney de generar contenido que sea latino y que sea relevante para toda América Latina. ¿Por qué? Porque en una empresa como Disney se genera mucho contenido mundialmente. Entonces, si tú vas a desarrollar contenido desde Latinoamérica o desde España, tienes que pensar cuál es el hueco donde ese contenido no está siendo producido en el resto del mundo. Es difícil, ¿no? Era dificilísimo, pero un poco el objetivo en ese momento, que fue como un objetivo de negocio, fue localizar, por un lado, como está sucediendo ahora, y a la vez generar un contenido que en este caso era enseñanza de lectura y de escritura en español, que todos los contenidos internacionales que se desarrollaban no estaban enseñando escritura y lectura en español, sino que eran contenidos más generales, enseñaban matemática, contenidos que puedan viajar, y el enseñar a escribir y a leer en español era algo que no existía. Entonces, era un contenido relevante para la región. Entonces, ese fue como el objetivo. Me pidieron desarrollar un contenido para niños preescolar con ese foco. Y cuando dices que, claro, has creado toda una metodología, ¿es algo que ha ido surgiendo de forma espontánea o lo has ido craneando en tu mente? No. O sea, todo surge de forma espontánea, pero surge con el trabajo. Uno a medida que trabaja, primero va equivocándose y va descubriendo hacia dónde debería trabajar. Y después uno va investigando. Por ejemplo, en un momento yo tenía una idea de desarrollo de juegos, tenía el esquema del juego y tenía el juego... ¿De juegos de mesa o de videojuegos? De videojuegos. Ah, bien, ¿eh? De juegos social games, digamos, sí. entre celulares y PC. Y tenía esta idea y me encuentro digo, bueno, me voy a encontrar con un desarrollador de juegos a ver qué me dice. Estando en Disney, pero a mí siempre me interesó como investigar. Entonces me encuentro con él y le digo, mira, tengo este juego, esta idea, ¿qué te parece? Y me dice, ¿vos sabés algo de Agile? Y le digo, no tengo la menor idea. ¿Y de Scrum? No tengo la idea. Bueno, léete estos libros y después hablamos. Buenísimo. Y me dio los libros, yo los compré, los leí. Ya funciona como una startup, ¿no? Luego, claro, y entonces empecé a aprender qué significaba eso, qué significa Agile, que son metodologías de trabajo y de construcción de equipos para diseño de juegos. Y por ejemplo aprendí muchísimo de eso y mucho de eso me sirvió para estructurar dinámicas de trabajo en mis equipos de desarrollo de contenido. O sea que mi metodología, por ejemplo, tiene mucho de Agile, de esa... Claro, le has ido adaptando para ir iterando procesos, exactamente, hacer seguimiento de proyectos. Exactamente, porque el concepto de Agile, que es espectacular, es... Sí, la verdad que sí. La industria del gaming descubrió que, por ejemplo,
ellos invertían mucho dinero en el lanzamiento y producción de un juego, invertían, suponte, $100 millones. Y el juego no funcionaba. Y entonces a raíz de eso se dieron cuenta de que ellos podían armar una estructura de menos gente, con menos inversión y hacer iteraciones múltiples para cambiar la dirección que tú estás tomando de acuerdo a los hallazgos que consigas. Sí, el famoso pivot. Claro. Entonces, eso te permite más ensayo y error, te permite estar más abierto a reformular y no tener un corset de objetivo tan grande y un presupuesto que dices, estoy gastando todo este dinero, no puedo volver atrás, y a veces es necesario volver atrás porque vas a gastar más dinero y no lo vas a recuperar. Claro, y eso, claro, basado en grandes éxitos y grandes fracasos, seguramente. Exacto, claro. exacto. Y entonces, a raíz de eso, empecé a cambiar la forma de trabajo. Y empecé a cambiar la dinámica de iteraciones y empecé a cambiar las exigencias y los pedidos de feedback a mis interlocutores y al resto del equipo dentro de Disney. Y ahí armé la metodología. O sea, después cuando me voy de Disney, el clúster en Mendoza, hay un clúster de productoras, me proponen que haga un taller. Ah, qué bueno, yo trabajé con ellos en una misión y sí, muy bajos. Bueno, los conozco, trabajé con todos. Y ahí lo que hice fue, primero hice una especie de introducción a mi metodología y después lo que me dijeron, bueno, nos gustó mucho lo que nos contaste y cómo trabajas y esto, ¿qué nos puedes proponer hacia adelante? Porque quisiéramos algo como un poco más... ad hoc, ¿no? Claro. Entonces yo les dije, bueno, hagamos una cosa, hagamos un proceso de 6 meses y en este proceso de 6 meses yo les voy a enseñar toda la metodología y vamos a desarrollar proyectos con esta metodología, proyectos de ustedes con mi metodología. Yo lo que voy a hacer es el coaching de sus proyectos en distintas etapas. Claro, que esto es como, ¿no?, el refundar desde dentro, pues, la nueva velocidad en la que hay que producir. Como yo también como productor me hice mi Agile, por otro lado, lo mismo, ¿no? O sea, buscando con las nuevas cámaras, nuevos equipos, buscando la forma de acelerar procesos o automatizar cosas. O sea, todo eso ahora es el presente, ¿no? Pero en ese momento era algo que estaba en desarrollo. Sí, y nosotros, entonces pero dentro de Disney, por ejemplo, cosas que ocurrían. Nosotros, por ejemplo, en Disney nos pasó que desarrollamos una sitcom. La presentamos el guión, todo, porque en ese momento mi jefa, yo tuve varios jefes, pero tenía una jefa que decía, no, hay que presentar todo, hay que hacer el episodio. Bueno, presentamos y nos decían, no, sitcoms no queremos que hagan. Y ese chequeo en Agile, haces el chequeo primero. 0-1, claro. Claro, o sea que tu prototipo tiene que ser, tenemos un objetivo primero de hacer una sitcom, validémoslo. Total. Porque si no validamos ese objetivo, no nos conviene seguir adelante. Entonces, la dinámica que hice fue una dinámica de validación con el CEO de la empresa, con los aprobadores en Estados Unidos, con el equipo de marketing interno, con el equipo de adquisiciones. Entonces, esa validación en una dinámica Agile se va haciendo desde la idea inicial. Es muy interesante porque cada área te da feedback y ese feedback es muy valioso. Total. Y eso te permite ir creciendo el proyecto en distintas ¿Cuántas capas. productoras deberían de escucharte? Porque aún hoy vivimos una especie de hibridación, ¿no?, hacia ese lugar en el que tú y yo estamos. Pero sí que es cierto que hay toda una inercia de industria que todavía sigue, parece ser, produciendo con el gusto del productor ejecutivo y con su cabezonería y para adelante. Lo que pasa es que ya. es oficio, o sea, darse cuenta de eso es oficio y que también pasa... Pero tiene que haber vocación para autodiagnosticar, ¿no? Sí. Y autopensar qué está pasando. Lo que pasa es que si el mercado es el que te termina de formatear, porque cuando te rebotan un proyecto, te das cuenta que lo hiciste sin feedback, lo hiciste porque te gustaba a ti. Claro, muy junior eso, ¿no? Claro, y te das cuenta de que si no cambias algo... Bueno, tú lo hiciste. Sí. Hablemos de esa, Sí. que yo me quedé pensando, sigo pensando en ello, sin desvelar el proyecto, el por qué y el para qué, es que realmente en ese momento que tú estás describiendo, que tú me das un feedback, me dices, oye, espera, piénsalo así, porque así va a este público y ya te evitas
todo Claro, esto que puede implicar exactamente. ciertas otras cosas, Y ¿no? esa fue una iteración. Exacto. Un proyecto tiene N Es- y iteraciones, borradores pero, X, exacto. pero hay que construir un equipo que sea consciente de Claro. que esa es la dinámica, porque también eso es complicado. Cuando Egos, aparecen los egos. Si no lo- hay dinámica, los egos, y a veces hay gente que no entiende que tiene que participar de esas etapas. A veces te pasa con interlocutores externos, mm, como que, por ejemplo, trabajando con Netflix, a mí me pasaba que en esta dinámica de iteración, iterábamos, y después lo que se decía en esa iteración se olvidaba. claro, no se documentaba, No, faltaba... o sí se documentaba, Vale. pero se olvidaba porque a veces cambiaban los interlocutores, Ah, vale, claro. a veces también tenía... también hay temas de iteración que tienen que ver con pedidos que se hacen que a veces complican el proceso. A mí me pasó, por ejemplo, dentro de Disney estar con un proyecto que lo fuimos iterando, lo presentamos, y era un proyecto preescolar, lo aprueba el CEO de Disney y cuando seguimos iterando, previo a iniciar, teníamos carpeta y el desarrollo del proyecto, nos dimos cuenta como que era muy difícil que el proyecto funcione, por un montón de cuestiones que tenían que ver, Y tú le informas eso en ese y eso se momento. lo informa al CEO. Claro. Y el CEO me dice, bueno, no, pero a mí el proyecto me gusta, en serio no va a funcionar. Y yo decía, mira, no nos conviene empezar a escribir porque veo varios problemas y obstáculos. Era, por ejemplo, una serie que en la ficción era como una especie del mundo de los sueños, Ujú. ¿no? Y cómo los sueños se fabricaban y era una fábrica de sueños. Eh, y empezamos a trabajarlo y nos entramos en situaciones complejas de decir, bueno, pero si creamos el verosímil que existe una fábrica de sueños y esto funciona así, ¿qué pasa con una pesadilla y cómo esto entra en la lógica de... eh, y, y entrábamos como en una especie de zona pantanosa para los niños, de construirle un verosímil y una idea que veíamos que no Que era iba a buena. conflictuarse, ¿no? Que Sí, se no iba a era conflictuar dentro. exactamente, que el racional, el verosímil y la Claro. consistencia empezaban a ser como poco sólidas y estamos en terrenos medios peligrosos y yo le dije al CEO, no sigamos porque no veo que nos convenga seguir. Acabas de mencionar racional, consistencia. O sea, está muy bien hilado eso también, porque claro, en una estrategia de un CEO, de una compañía que va a revenues, porque esos revenues hay que reportar a un global, bueno, igual me imagino que hablabas del CEO de De región, Disney, de dice, Latinoamérica. de Latinoamérica, Sí. por eso. Entonces, claro, responde ante la whole company, todos tienen que ir a por algo y tal. Entonces, claro, si tú por lo que sea, avanzas porque esa inercia permite que avance y no llega a los objetivos, luego recae el problema. Entonces si No, dices, no, en realidad no recae en mí porque el problema es que haces grandes proyectos que son Titanics. O claro, sea, si tú como ejecutivo, o sea, es muy difícil como ejecutivo de una empresa con el barco todo cargado decir que el barco se va a hundir. Y eso es lo que pasaba con estos juegos. Cuando tienes un juego que la inversión es de 100 millones de dólares y llevas 10, decir que no va a funcionar es muy jugado porque ya están embarcado el presupuesto. Cuando estas empresas aprueban el presupuesto y están embarcadas, es más fácil no decir nada. Porque parar la maquinaria porque estás viendo que no va a funcionar. pero eso fue verídico, son 10, iban 10 millones No, gastados. esto Ah, te estoy dando el ejemplo claro. Ah, vale, de de juego, un vale. juego de gaming, que Vale. son inversiones Ahí sí, monumentales sí, con sí, sí. equipos Sí, gigantes sí, cierto, sí, sí, sí. y llegas a inversiones que De dices, 500 millones hay un caso que no funcionó y una compra total de 500 millones que no funcionó, por ejemplo, hace poco. Exacto, entonces Ujú. ahí es como que son situaciones complicadas, son situaciones complicadas. No, en este caso la inversión era muy baja, Y lo pero atajaste a tiempo. claro, pero uno puede seguir escribiendo y puede empezar a producir y puede armar un equipo de producción y decir, bueno, sigamos porque me lo piden. Hay mucho de eso en las Mm, empresas. En Disney hay mucho de eso ¿por qué? Porque los ejecutivos cuidan su empleo y no cuidan el producto. mm. Siempre Entonces, es el producto al final sí, la clave. pero lo que es muy loco es que la percepción de riesgo del productor o del ejecutivo es que
no se haga lo que le piden. Entonces, si lo que le están pidiendo es algo que cuando lo empieza a probar no es bueno, lo hace igual, porque es más riesgoso decir que lo que le piden no está funcionando que hacer lo que le piden. Te Hacer lo que entiendo, le piden sí, ya no tiene responsabilidad porque le claro, pidieron eso. claro, pero sí que es cierto, es un reto de las grandes compañías por la estructura también que tienen, ¿no? Es decir, tú lo decías, lo importante que es que cada departamento vaya informando de esos feedbacks rápidos, esas iteraciones, hacer pivots rápido, y, no, Sí, ordenar sí, sí. el cubo y entregar Y eso algo te da más mucha ajustado. solidez. Y, Eso te da mucha solidez. es contraintuitivo en realidad, porque creen Sí. que no da solidez, porque la inercia Bueno, dice que no, pero sí, porque el gran problema que yo tenía en esas dinámicas era manejar los tiempos. claro. Porque cuando te piden un proyecto te preguntan, ¿cuándo lo voy a tener? Y tú le dices, dependiendo a dónde lleguemos, puede ser en 6 meses o en 1. El tiempo de encontrar el proyecto es un tiempo como random, que en general es más rápido de lo que uno piensa, pero no hay que apurarlo. Entonces, cuando uno ya le pone un plazo, el equipo trabaja estresado. Y a veces uno se instala en la necesidad y la cabeza misma trabaja hasta en los tiempos muertos. Ya, Porque, total. porque dejas el problema y el mismo loop mental empieza a generar propuestas. Sí, en la neurociencia se habla del sistema 2, ¿no? Que es como que ahí sigue el sistema 2 trabajando y lo Sí, sueñas y... totalmente. Entonces, a veces plantear la necesidad o plantear el problema o plantear la búsqueda genera un inicio del trabajo. Y es más honesto, más rápido, Sí, más, menos fricción, no, genera más felicidad porque todo el mundo va a estar más contento. y después los proyectos funcionan mejor. Bueno, y se va a notar. Pues eso es como... A mí una cosa que me hackea mentalmente es cuando se ponen por ejemplo, cocineras italianas a mimar a la salsa, ¿no? Y dicen, con amor. Y que se nota el hecho de haber estado ahí mimando la salsa. ¿Qué diferencia es con una lata gigante y un esto industrial? Pues sí, claro que sí. O sea, hay una intención. Entonces, en todo el proceso tú dices que esas micro interacciones van a hacer que se note el acabado final. Y que se note que gane complejidad y y Solidez, sofistique. claro, exacto. Por eso hay muchos proyectos que vos ves que no tuvieron ese proceso. En general, muy pocos proyectos tienen ese proceso de iteración. Sin embargo, tú ahí no juzgas o no prejuzgas, porque, por ejemplo, hablamos de una producción que, pese a su contexto de no tener las capacidades técnicas o el presupuesto, tenía una intención, le faltaba un poco de contenido, una de nuestras producciones, pero me has dado ese feedback de, oye, había una intención, había una búsqueda, le faltaba un poco por ahí, y me encanta cómo lo analizas, como muy racional, muy limpio, ¿no? Claro, porque te das cuenta un poco, en realidad lo que me pasa a mí después de tantos años de oficio, veo la producción y es como que me doy cuenta qué pasó en la estructuración del proyecto y en la construcción Claro, del tú ves la proyecto. radiografía entera, Veo como qué es lo que pasó hacia atrás. claro. O sea, quizás me equivoque, No, no te has pero, equivocado en absolutamente nada, se lo has clavado. pero uno dice, bueno, en este proyecto pasó eso. Pero fíjate que nosotros como productores ahí decimos, "Buah, qué interesante, pues viene ¿no? Bueno, el talento con mucha ilusión, viene el técnico luego ya con mucha ilusión a aportar, todo el mundo se congrega para hacer esa producción aquí, tal, bueno, de todos los sitios, no hay tanto presupuesto, pero hay mucha ilusión, pero claro, en el proceso de preparación igual hay mucha ilusión, pero hay que aterrizar quizás más, porque luego en el momento complejo de orquestar todo eso, esos pequeños detalles que no han sido preparados, aunque haya muy buena intención, incluso equipo y talento y todo, técnico artístico, no llega a ese punto de No. solidez, Lo que pasa es que que es lo que a mí siempre me sí, obsesiona. sí, sí. Ahí esa iteración, por ejemplo, otra cosa que aprendí es que en esa iteración hay que sumar al director. Hay que sumar al director, aunque no sea el director que finalmente esté, porque uno no sabe si ese director va a estar disponible. La visión del director, dices tú, ¿no? La visión del director y sumarlo al equipo, al director que tú creas que va a formar parte del proyecto. Después quizás pasan 2 años, que es cuando realmente lo viabilizas y el director no puede, Ujú. pero es muy valioso sumar al director que quieras, porque el director da un feedback que también está muy, muy bueno. Sí, güey, tiene en cuenta todo lo que acabamos de mencionar, que es bajo mucha presión, en ese momento hay que coordinar demasiadas cosas. No, y además el director lo que tiene es, por ejemplo,
directores con los que yo trabajé y que me gusta trabajar te proponen, por ejemplo, le das el guión y te dan 6 referencias. Vale, ¿qué valoras? O sea, en 3, 4 puntos, ¿qué valoras tú de un buen director? ¿Qué es lo que valoras? ¿Esas referencias? En realidad lo que valoro de un buen director es primero que participe del proceso de desarrollo, Vale. porque lo que ocurre con los directores es que muchos se suman una vez que el proyecto ya está desarrollado. Y en estas iteraciones, en la dinámica de iteración, los directores suman muchas referencias y en esas referencias hay discusión de cuál es el punto de vista y se plantean muchas cosas que a veces quedan afuera. Interesante, sí. Y a veces cuando sumas al director sobre la hora es un gran problema, si lo sumas con tiempo hay que reescribir. Y a veces cuando el director reescribe no funciona porque el director tampoco tiene el grado de profundidad necesario para que eso quede bien. Entonces, lo que valoro es un director que dé feedback anticipadamente, en la medida de lo posible, y después que dé feedback una vez que lee el guión y que participe de un proceso claro, de que no se lo calle, escritura. porque ahí suele pasar también bastante, ¿no? Que esos territorios invisibles en donde no se sabe si, uno, alinear mentes y luego alinear un poco ese esquema o protocolo de comunicación. Totalmente, porque cuando tú desarrollas un proyecto, hay discusiones, si el proyecto está bien desarrollado y es muy profundo y tiene muchas iteraciones, hay mucha discusión de referencias que se van dando dentro del equipo mismo. Esas referencias hay que traspasárselas al director. Claro. Si el director cambia esas referencias, tiene que tener la profundidad necesaria de la discusión que existió en ese momento para poder potenciarlas y no reducirlas. Claro, es una especie de reetiquetado que tiene que, si se cambian todas las etiquetas o los tags del imaginario creado para alinear a todo el mundo en la misma visión, si se cambia algo hay que informarlo de vuelta a la red para que todo el mundo esté alineado. Y ver si eso realmente cuadra y si cuadra, qué debería modificarse para que se potencie, porque a veces esa modificación requiere de una pequeña reescritura, por ejemplo. O sea, me parece súper interesante que eso, lo que haces tú, ¿no? El oficio marca que esos diálogos, debates, sean durante bastante tiempo aparte, Sí. y horas, refinando y debatiendo. Es muy Exacto. socrático, ¿no? No, y además es una construcción en capas. Exacto. Por eso a mí me parece que el problema de un director que ingresa al proyecto un mes antes del shooting es complicado porque justamente no participó de las capas. Y entonces, Claro, ve el todo, ¿no? ve el guión, pero no ve la punta del iceberg. Yo Exacto. siempre digo, una historia es un iceberg, donde cuando la lees ves la punta del iceberg, pero la discusión que existió de por qué un personaje toma una decisión o no toma otra, cuál es la referencia de la locación, cuál es la referencia del tono de alguna escena o por qué un personaje tiene ese racional en cada escena que uno trabajó. Esa discusión está abajo del agua, del iceberg no la ves. La gente, ¿sabes qué? La gente en esa... lo llamaría como, ¿no? Autoritarismo de la imagen, en el que nadie ve el detrás, lo que justo dices, ¿no? La imagen, ven. Pero el detrás, la cantidad de diálogos, la cantidad de rompeduras de cabeza de cada uno para dar dimensión psicológica a ese escenario ficticio, aparte que es una especie de mundo de que tú creas muchas racionales, no solo de la dimensión psicológica del personaje, de la trama principal, de las subtramas, del que pasa por ahí. Y la discusión de las referencias, porque a veces dices, esta escena es una escena que la vemos parecida a esta otra escena de esta película. Claro, que eso, tal cual, eso está en el día a día también. Eso está en el día a día, pero no está, la transmisión al director no se hace. Claro, se pierde mucha información ahí. Exacto, hay una gran pérdida de información y hay un ejercicio que uno tiene que hacer de tratar de transmitir esa información. Por eso en Disney lo que nosotros teníamos, y creo que lo siguen teniendo, es una persona del equipo que participa de toda esta discusión está en el set. Entonces, en esas discusiones aporta y se recupera ciertas discusiones. Es una especie de script o regidor que está ahí como retomando las memorias de cada proceso para
revitalizarlo en el momento Sí, adecuado. que es como una especie de showrunning también. En realidad es Pero lo eso. que pasa es que no es un No, showrunning pero es de más. puesta. Eso es, exacto. Es más de De la puesta, apuesta ya, porque no técnica, sino ya del... exactamente, es de la ejecución de ciertas situaciones que a veces pueden perder información. Te voy a cambiar el tercio y te va a gustar. ¿Qué opinas ahora de... Pues yo estoy con las IAs y claro, entro aquí a mi GPT y aquí, por ejemplo, ¿no? En el lateral tengo Sí, sí, todas sí. mis IAs aquí, un montón. Personalizadas, tal, no sé qué. Claro, ¿cómo convives tú con esto en el que toda esa cadena de valor va a estar... Tú has dicho, vale, Agile, eso ya lo hemos implementado. Pero ahora viene la cantidad de, ¿no? de permeabilización en diferentes procesos donde podemos utilizar la IA, acelerar, automatizar. ¿Cómo lo estás viviendo esto? ¿Tienes alguna así como opinión sobre esto? O... No, a mí me parece que es un recurso, es una herramienta Total. que me parece espectacular. Las digamos, mi percepción es que yo la uso mucho, no la uso para que, no la, creo que la gente tiene como una fantasía de Sí, pido y decirle, que me dé, ¿no? dame una historia de esto, de esto. O sea, cuando haces eso, te sale como algo rarísimo. Total. Eh, pero sí me parece que es muy interesante, primero, para hacer para las iteraciones es muy interesante, para ajustes de textos es muy Te iba a interesante. decir justo, porque en los ajustes tú tienes que etiquetar mucho, o sea, en manual, analógico, vamos a decir, o pseudo analógico o digital. Claro, cuando reescribes y afecta a toda la trama, la AI es muy buena, por ejemplo, para reestructurar pesos. Tú le dices, este nombre cámbiamelo, este personaje, que ya lo ha asociado y lo has explicado, le Y dices, para darte ideas es muy buena, por ejemplo. totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una serie era una serie donde los personajes tienen como un emprendimiento de perros, ¿no? De mascotas, sobre todo, pero focalizado en perros. Y queríamos que cada episodio tenga una raza de perro puntual en función de ciertas características No narrativas va a del salir, episodio. quiero verla. Eh, Es muy buena. y entonces un poco lo que les dijimos es, le dimos un poco el descriptivo de cada episodio, de qué iba cada episodio, y les dijimos, propon una raza de perro que tenga que ver con esta temática que te estamos presentando y explícanos por qué propones esta raza. Y es buenísimo porque uno conoce dos, tres razas y el tiempo que te llevaría a profundizar en Pero cada lo una hemos hecho es, siempre igual, claro, no nos engañemos. O sea, como creativos, o lo que sea, hemos ido a Google a consultar, hemos ido a totalmente. Wikipedia, hemos ido a Google Maps a... Te acelera el Sí, nada proceso. más, Sí, exacto, exacto, exacto. sí, Me gusta que tienes esa perspectiva como muy moderna de ajustar todo el rato tu vocación y tu historia, que encima vienes de trabajar en una corpo, una mayor, una de las Big Four de la industria, y no te has corporatizado, sino al contrario, has elegido Agile y luego ahora pues adoptar esta mentalidad también de, ok, que venga la tecnología, perfecto, pues mejor, menos fricción, menos dinero para invertir, por ejemplo. sí. Pasa que ahora en la industria son menos personas también. No, yo creo que es como, seguramente mucha gente, no sabemos bien qué es lo que va a ocurrir, porque en general la tecnología siempre lo que hizo fue eh, quitar trabajo, pero quitar trabajo, entre comillas, trabajo económico, trabajo mal pago, trabajo rutinario, 100%. y ahora hay una tecnología que lo que hace compite con la intelectualidad, compite con programadores, con escritores, compite con artistas gráficos. Todo el mundo, sí. Entonces, el problema es que está afectando, a diferencia de lo que fue la revolución industrial, que era que las máquinas facilitaban tareas manuales, dejaban sin trabajo a la gente que realizaba tareas manuales, pero esa gente se reconvertía a tareas mucho más precisas manuales y a tareas intelectuales. Ahora está compitiendo con las tareas intelectuales. Entonces hay como cierto temor a tratar de entender hasta dónde llega y cuánta gente va a perder su trabajo hoy
que eso no es muy claro y seguro que hay gente que va a perder su trabajo. Ahí va a haber una reconversión. Pero eso no veo gran problema en eso porque las reconversiones es como el propio humano que se tiene que ir reconvirtiendo a sí mismo, iterando y mejorando. En cuanto a la... Claro, hoy la capacidad de producción es enorme, producimos mucho a más velocidad, el talento es más, ¿no? Nos cuesta más conseguir los equipos y asegurar calidad y por otro lado lleva tiempo. Hay fricción en conseguir ¿no? que te aprueben un proyecto. Luego, hacer malabares para, por un lado, una subvención, por otro lado, un fondo, por otro lado, un privado. Aquí el 6%, venga, ponlo aquí. Crédito fiscal, venga, ¿dónde me voy? Aquí, venga. El tax rebate famoso, tal. Vale, perfecto, lo tenemos todo, pero ya se han pasado 3 años y el tema ha envejecido. Sí. Entonces, claro, las tecnologías nos permiten, quizás, equipos con menos equipos, humanos y técnico, hacer lo mismo en menos tiempo, se producirá más y el mismo talento estará redistribuido en más equipos nada más Sí. y más cualificado. Sí, yo creo que lo que va a pasar, me parece, es como que primero se va a democratizar todavía más el contenido y la Exacto. producción de contenido porque De calidad. de todo tipo, pero el de calidad también, y va a haber como nuevas dinámicas de equipos y de trabajo de estos equipos. Sí. Pero el factor humano va a seguir existiendo, pero reformulado, porque el factor humano va a ser el factor humano que puede integrar su know-how con lo que la AI le está proponiendo y que pueda como tomar decisiones estratégicas que tienen que ver con esos feedbacks y con esos inputs que va recibiendo. Entonces va a haber equipos que estén diseñados de otra forma y hay que ver cómo va a funcionar eso en cuanto a productividad se refiere, pero yo creo que desde ya va a haber mucha pérdida de trabajo, pero va a haber una cantidad exponencial también de oferta, de contenido. Va a ser interesante, hay que ver hasta dónde Es difícil, bueno, obviamente no podemos saber no, a bueno, dónde vamos. yo por Hay ejemplo una inercia, hay una inercia. estaba escuchando estuve en un panel, escuché un panel en Iberseries, no participé Sí, del panel, sino que como audiencia en Iberseries, y había un guionista español que un poco lo que decía es que la AI va a venir y que cada vez va a escribir mejor y probablemente los guionistas pierdan trabajo, pero lo que él decía es que hay que reclamar por una cuota de esos proyectos para los guionistas, porque la AI está tomando información y conocimiento de guionistas que escribieron. Entonces está escribiendo a partir de escrituras que ya se hicieron y está tomando trabajo de gente que está en el mercado y sí. esa gente se va a perjudicar porque va a tener menos trabajo, entonces debería haber una especie de canon, compensación, ¿no? Sí. para proyectos que se hagan para cubrir esto, ¿no? Son todas discusiones que se están entablando, pero yo complejo, creo que de cualquier forma es positivo y es bueno, es algo buenísimo lo que se propone, lo que se va a entregar. O sea, para el consumidor, para el que está en su casa participando de un proyecto que está viendo, va a mejorar la calidad de los proyectos, va a tener más cantidad de decisiones. No sé qué va a pasar con el mercado, pero es apasionante. Sí, es apasionante, desde luego, y es muy probable que tengamos más contenidos, las calidades más diferentes, luego las personas no venimos hacia ese flujo continuo de creación, no tan estacional, ahora es como, no, incluso el turismo se está viendo que ya no es estacional, ya es flat, es decir, todo el rato hay turismo, tensiones en las ciudades, todo el rato hay contenidos, a todas horas, en todo momento, ya es exponencial hace años ya, y esto va a ir al siguiente nivel. Me parece súper interesante. Hablaría bastante más sobre esto. Vamos a dejar ese trocito y por terminar, has venido a Bilbao, estás ¿no? con proyectos, estamos aquí para luego hablar de cosas entre nosotros y ver posibilidades como siempre entre Mediatak y Yellow. Así que, bueno, nos conocimos gracias a un clúster también en Buenos Aires, este ejercicio de viajar, no, tú vienes aquí, Sí. yo voy para allí, nos movemos. O sea, qué importante, ¿no? Esa reflexión de productores moviéndose, pivotando, tocándonos un poco, preguntándonos qué hacemos, hasta que un día aparecen proyectos y tal. Sí. Sí, ¿qué te llama la atención de este territorio? O sea, ¿qué te llama la atención? Bueno, principalmente
lo que hace interesante a Bilbao, sobre todo, son los subsidios y la capacidad de cash rebate. Eso en primera instancia, porque hoy si tú no tienes una plataforma que te haga una precompra, es muy difícil estructurar un proyecto. Y lo que tiene Bilbao y que tienen Canarias lo tiene también, Colombia, Bogotá lo tiene también, es la posibilidad de darte un incentivo por un lado, que viabiliza las producciones, y por otro lado un grupo de gente que tiene mucho oficio porque esto se viene haciendo a lo largo del tiempo. Entonces hay calidad de producción por un lado, hay escenarios y locaciones muy interesantes, y por otro lado tienes la posibilidad de subsidios. Y eso me parece que hace a ciertas ciudades y países del mundo muy interesantes para producir. Y desarrollar también con locals, como nosotros, entonces, ¿no? De poder hacer coproducción, que ese formato también hace años era como en las discusiones que teníamos con los clústeres todo el rato y tal, y era como, no, aquí no, parece que no se entendía, como que colaborar era no competir, sino era crear cosas juntos, tal. Ha ido permeando, ahora sí se entiende, las coproducciones es la lógica más natural en nuestro entorno, entonces es la clave, ¿no? Y ahí esa estrategia la seguimos y al final nos va dando más portfolio, por cierto, que andar haciendo nosotros tanta garra solos. No, y además lo que ocurre es que en el País Vasco hay un nivel de producciones que ha ido incrementándose en calidad. Muy buena. Entonces, eso también ocurre, por ejemplo, ocurrió en Colombia. En Colombia inicialmente empezaron con estos subsidios, el mercado no estaba preparado para esto. En Corea pasó lo mismo. En Corea yo hace 20 años que en MIPCOM venía siguiendo al gobierno de Corea, que invertía y daba subsidios para el contenido. Corea, por ejemplo, daba subsidios para contratación de guionistas norteamericanos, porque tenían un déficit de guionistas locales porque no había industria, y empezaban, y el gobierno les decía, si tú puedes producir, tienes recursos, tienes todo esto, pero el guionista, si quieres contratarlo en Estados Unidos, lo pago yo. El gobierno decidía pagar el guionista. Muy bueno. Y hoy tienen guionistas espectaculares. Hoy ya no claro, tú dices no necesitan... Que va elevándose como la calidad. Al principio no está tan maduro, que es verdad, lo hemos vivido también, esa gran transformación de los últimos 15 años. Sí. Es notable. Ahora claro. Sí que hay ya una escena, hay directores de nueva generación, hay calidad, sí, la tecnología ha mejorado también. Exactamente. Y un poco de mi lado lo que... ¿por qué estoy aquí en Bilbao? Es porque veo que hay oportunidad, digamos. Lo que creo que ocurre en el País Vasco es que hay mucha producción y creo que todavía no están con la cabeza en internacionalizar contenido. O sea, creo que hoy se produce mucho para la demanda local, para el mercado local, y con la idiosincrasia local. Y a veces me parece que los contenidos, en esta dinámica de iteraciones y búsqueda de objetivo de internacionalizar, pueden tener una vuelta más, y ahí es donde yo creo que con mi experiencia puedo aportar. Porque siempre me pregunto qué puedo aportar en el mercado, porque estoy también en Bilbao porque sé que puedo aportar un pequeño diferencial al proyecto desde ese lado. Que aquí se puede hacer una muy buena historia, se puede conseguir recursos, se puede conseguir un canal que la emita, pero no es tan fácil que esa historia viaje y sea internacional. Sí, 100% de acuerdo. Y eso creo que lo puedo aportar de mi lado. Sí, me encanta el approach que tienes, porque yo hablo todo el rato de world class, ¿no? Economy, world class, content, todo world class. Es decir, vale, ok, lo local lo tenemos. Tenemos la tradición, tenemos las inercias culturales, en Argentina lo mismo, sesgos, que hay que, no atacar dejándolo todo deslavado para competir en global, claramente no. Pero estoy seguro que tú vas a encontrar con los proyectos la forma de poner acento en aquello que nos hace muy de aquí y a la vez que lo entienda el japonés, el argentino. Ciertas decisiones de contenido que son arbitrarias porque les gustó. Claro. Y que no son buenas para el internacional. Pero decisiones muy pequeñas, desde un personaje que tiene algunas características. Es que es que muy al detalle, tú vas al detalle. Y que tienes que saber cuándo sí, cuándo no, y estratégicamente entender
cuáles son esos cambios que las iteraciones del desarrollo se ven al principio. Sí, Y sí. después en escritura vas como puliendo y puliendo, pero son procesos de construcción conjunta y colaborativa, en el que busquemos contenido local, pero además busquemos que ese contenido sea relevante internacionalmente. Sí, y que pase por ese proceso agile, que no sea... Claro, también no olvidemos que venimos de las industrias culturales creativas, que vienen, ¿no?, de un terreno no muy docto en la metodología, no muy centrado en, ¿no?, en teorizar. Y no centrar un trabajo en equipo, porque el desarrollo de contenido se ve como el cine de autor. Esta cosa de el autor crea en soledad, Desconectado, desconectado y no trabaja en equipo. El audiovisual es un trabajo en equipo, absolutamente. que está como de alguna forma marketineado como que hay una cabeza que decide todo y que es el responsable del éxito. Y hay algunos proyectos que son así. Hay proyectos, por ejemplo, Almodóvar. Almodóvar tiene Sí, sí, proyectos que es él con su visión y con... forzando a todos a eh, que... y Porque ahí tiene que forzar sí o sí. Es decir, tiene que tiene que haber una forzar autoridad forzando. no, y además tiene una visión y es él. Pero hay otros procesos que son procesos colaborativos de equipos donde hay un líder, pero hay un líder que toma la decisión final en una discusión Pero democrática. podemos separar el diálogo entonces entre obra y producto. Es decir, el producto no tiene que ser obra. La Sí, obra, vale, ok, quieres hacer una obra no, o puede ser una obra colectiva porque también. Steven Spielberg hizo en la última peli, por ejemplo, habla de su vida, repasa en otra fase de la guerra, tal, pero en esta última fue pues su familia, su relación con su madre. Tú dices, ¿habrá pasado por iteración? No, esto es Claro, lo que él quiere contar. claro. Entonces va obra, autor y dejar ahí como el legado. Ahora, Sí, tú vas a producto y a que realmente resuene viralmente exacto. y que tenga una estrategia viral y que No, conecte con la y es estrategia de construcción redes. colectiva. Eso Si es, tú quieres hacer una construcción colectiva para una audiencia muy amplia, claro. eh, el trabajo colectivo te aporta eso. Las dudas del equipo. Cuando alguien cree que algo no funciona y por qué, las discusiones, las visiones. El trabajo colaborativo construye una visión más segura si está bien moderado. Cuando el trabajo está, como tú decías en un momento, el tema de los egos, cuando los egos se interponen y la discusión no se da, ese es un problema, esos proyectos tienen problema. Entonces, ahí quizás es mejor el cine de autor con un autor que tenga una visión. Totalmente de Eh, acuerdo. Y bueno, yo lo hice yo mismo cuando empecé y invertí mi dinero, tal, no sé qué, darme todo. Me ayudaba la gente a hacerla. Ni siquiera era profesional, quería hacerlo profesional, pero bueno, con mis medios. Bueno, ¿cómo salió eso? Pues una peli pues totalmente abstracta que a mí me vino muy bien hacerlo terapéuticamente hablando y fue un dogma que otro día me encantaría contártelo y charlarlo. Seguramente lo haremos en Argentina. Y claro, es un viaje, pero es viaje mío. Ahora, ¿la gente conecta con eso? Pues quizás poca conecte con eso porque es algo ya muy, muy de autor que está para un súper mega nicho. Claro, a mí me cuesta todavía, incluso años y años después, entender que el producto se tiene que ajustar al máximo de opiniones, al máximo de audiencias y es como una especie de ir a la contra de mí mismo, ¿no? Porque estaría pues rindiéndome ante algo que no quiero hacer. Entonces, claro. esa pugna entre lo que quiero contar y lo que quieren ver es el gran key de la cuestión. No, y también a quién se lo vas a contar. Claro, Porque ¿quién es tu público? Dentro del esquema y la dinámica en la que yo trabajo, primero hay dos definiciones que para mí son muy importantes. Una es el público, el género y el público que vas a trabajar. Otra es cuál es tu objetivo comercial. O sea, tu objetivo comercial es vendérselo a un network que haga contenido en euskera y que sea relevante para el País Vasco. Eso te va y tienes un target claro y un género y tienes un presupuesto, bueno, esas tres variables no tienen nada que ver con el contenido, o tienen que ver con el contenido, pero esas tres variables deberían direccionar tu idea y tu foco, porque si lo vas a hacer en euskera y se lo vas a vender a un canal que compre contenido en euskera,
tenés que empezar a ver qué tipo de contenidos haces el canal. Ya tu idea puede o no ser acorde a eso. Eso ayuda mucho a direccionar una idea, porque la idea... y otra cosa que tiene más que ver con lo autoral es qué historia tú quieres contar, porque la cuentas todo el tiempo, y se hace una historia que te apasiona. ¿Viste esas historias que se las contás, y las contás, y las contás, y las contás? Hasta que emerge, ¿no? Y dices, bueno, pero esta historia la conté tantas veces y me gusta contarla, me doy cuenta que es una historia que para mí tiene un significado muy grande y voy a invertir recursos propios para hacerla y es autoral. Steve Martin, curiosamente, habla de esto, ¿eh? Y habla de repetir el trauma, según Steve Martin, en el documental en Apple TV, súper interesante. Y luego, claro, repasando, tú te das cuenta y todos los artistas, tal, siempre repiten, buscan como la perfección, tal, lo que más controlan lo terminan llevando al siguiente nivel. Entonces, hay un poco de obra y también y bastante de producto también, porque entienden a quién se lo van a contar, ya se lo han contado. Entonces, yo eso lo voy recién entendiendo ahora. O sea, fíjate, y muchos productores no lo hacen. Claro. Quizás no lo hagan nunca. Sí, eso es difícil darse cuenta. Exacto. A mí lo que pasa es que los proyectos que uno quiere contar, que son más autorales, puede que comercialmente no sean los mejores proyectos para hacer. Uno nunca lo sabe. O puede que comercialmente lo sean, pero convencer al ejecutivo es que, claro, de que ese proyecto va a funcionar, claro, es muy difícil. Por ejemplo, yo estoy ahora en un proyecto que son de esas historias que uno quiere contar, que está basado en una historia real, que es de Marcelo Mastroianni. Viaja a la Argentina a hacer una película con María Luisa Bember, que era una directora que como muy relevante en Argentina fue. Y cuando viaja a la Argentina, un amigo escucha una entrevista que le hacen a Mastroianni, donde Mastroianni dice que él quiere encarnar un personaje de Tarzán ya viejo. Y él dice, bueno, voy a escribir el guión. Y entonces escribe el guión y va al set porque conecta con una actriz de la filmación y habla para entender cómo puede hacer para encontrarse con Mastroianni, y va al set a ver si puede entregarle el guión a Mastroianni. Y la historia es buenísima, porque después logra entregarle el guión. Mastroianni le dice, pero si yo tengo un montón de directores y escritores que harían este guión para mí, ¿por qué voy a tomar el guión de usted que ni siquiera lo conozco? Y él le dice, bueno, porque yo le escribí el guión y nadie más se lo escribió, ni siquiera sus amigos guionistas. Entonces, ¿por qué no lo lee? Y lo convence a Mastroianni que lo lee, y en un momento Mastroianni se entusiasma con la película. La historia esa a mí me la contaron, conozco a la persona y siempre me pareció una historia espectacular, que la contaba, no podía creer que eso ocurra, ¿no? Que es el sueño de hacer un proyecto que parece imposible, como hay películas como Barton Fink, por ejemplo, como es eso, el sueño de lograr ese proyecto que parece imposible. Y que habita en ti todo el rato, ¿no? Está habitando ahí en tu entonces mente. Esas son historias que uno dice, bueno, son historias que las cuento varias veces, por ahí tiene sentido tratar de estructurarlo como película y ver si funciona y si se puede hacer, que no lo sé, y tiene como un derrotero esa dinámica. Y después están los proyectos que tienen que ver con una búsqueda más comercial, entendiendo que se lo voy a proponer a esta empresa con este objetivo, que tiene que ser exportable, que tiene que ser replicable, que quiero que viaje internacionalmente. Ahí la construcción ya no es la historia que quiero contar a todos, sino la historia que cumple con ciertas condiciones en esta rueda de iteraciones, que hay que fijarlas e ir iterando hasta que se llegue a eso. Que no deja de ser una startup en sí misma, ¿eh? O sea, siempre me ha encantado ver esa... O sea, es que lo ves, según empiezas con el proyecto hasta que lo terminas, se exhibe y se sigue viendo, en realidad estás creando una startup, un equipo, es escalable, porque de momento se escala, lo va a ver todo el mundo también, lo termina viendo miles, millones de personas. Bueno, hoy con las VOD encima ya son cientos, no, billones de personas que ven quizás tu contenido. Es una locura, ¿no? O sea, ¿te has parado un rato a ver todo lo que ha pasado? Sí. Igual la diferencia, yo siempre digo que lo que nosotros hacemos
es una startup ineficiente. Muy buena. Porque cuando tú haces una startup, el concepto de la startup es vamos a perder dinero por los próximos 3 años. Y después en un momento vamos a llegar a un break-even, vamos a entender cómo funciona el negocio y nos va a empezar a ir bien. Un proyecto cinematográfico o de serie televisivo, pierdes plata todo el tiempo, pierdes dinero desde que empiezas y cuando más o menos la startup está funcionando y ya tienes seteado todo, termina. Y todos se van a otro proyecto y te dejan y te quedas con tu proyecto en la mano. Total. Por eso el riesgo de los contenidos y la capacidad de hacer buenos contenidos es baja porque estás siempre en una startup que está aprendiendo. Eso sí, si das en la tecla, ahí lo logras. Es decir, es el super hit. Sí, sí. Y encima ese hit no te asegura el siguiente hit. No. No como en los 90. No, pero por eso es importante, en mi opinión, es que los equipos sean consistentes a lo largo del tiempo. Y eso es muy complejo porque hay mucho freelanceo, hay mucho freelance. Claro, el estilo Woody Allen, dices tú, ¿no? Con los grandes equipos de siempre que va repitiendo. O los equipos que, por ejemplo, series que tuvieron la suerte de funcionar muy bien, tienen 4, 5, 6, 7 temporadas y esos equipos se mantienen a lo largo del tiempo. Claro. Por eso, inclusive los networks como Netflix, por ejemplo, tienen cláusulas de exclusividad para siguientes temporadas con el equipo, porque si la serie funciona bien, el gran riesgo de ellos es que el equipo se disperse y no poder volverlo a armar para una segunda, tercera o cuarta temporada. Que ahí también viene lo interesante de la tecnología, que parece ser que se reduce un poco, o sea, esa cantidad de equipos, si se reduce, también va a permitir tener más confianza en que no depender tanto de las personas tampoco, que al final es un poco esa dicotomía contraria, ¿no? Contraintuitiva. Pero ahí vas a depender de las personas que trabajan con la AI. Desde luego. Que si esas, porque hay que ver cómo funciona. Ahora a mí me parece que es todo como un poco primitivo en cuanto a como que el contenido empieza a estar diseñado por el texto que le ingreses a la AI. O sea, el texto y cómo la ingestes y demás, como que es como bastante primitiva la forma de setearla. Es todavía. verdad. Sí, sí. Como que a mí me pasaba con unas animaciones que estaba probando y es muy random lo que termina pasando. Entonces, por ahora hay casos donde esto se va mejorando, pero hoy la gran inversión de tiempo en el desarrollo de estas tecnologías es cuál es el texto que se le ingresa a la AI para que haga lo que quieres que haga, que muchas veces hace lo que quiere. Entre lo que tú quieres que haga y lo que te termina devolviendo hay como un gap de expectativa. Sí, eso es cierto y lo estoy notando, o sea que aún así, donde yo no veo tanto gap o donde yo veo el máximo de utilidad es en esas estructuras. Cuando creo una estructura guía, digo, te meto una idea, devuélvemela empaquetada y yo la refino. Y lo vuelvo a meter, me lo vuelve a respetar la maqueta, pero lo refina como le digo, y ahí ya me sirve y lo guardo. Claro. Y luego además eso, que es un guión, por ejemplo, para contenidos de aquí, cuando lo voy leyendo, que ya sé que está refinado por mí, que es una idea mía, pero aún así lo interpreto por arriba. Claro. Y le meto esa cuota de lo que me ha pasado en el día, la emoción, o sea, como meterle cosas nuevas y ya que ahí sí queda atrapado por la humanidad de vuelta. Sí. Entonces es como que lo empaqueto con humanidad, intento todo el rato hacer eso y ver cómo me siento en ese proceso. Para textos pasa. Yo creo que el problema ocurre cuando los desarrollos audiovisuales. No, el desarrollo audiovisual... para un story, por ejemplo, dices, en componente de stories, stories o inclusive renders de escenas. Hay AIs que ahora están haciendo renders de escenas espectaculares. Eso te iba a decir, sí. Pero hay que investigar mucho y tener equipos... Son referencias, en realidad. Sí, pero no dejan de ser esas referencias más evolutivas, igual, más... o sea, si tú decías al inicio, alinear toda esa gente en ese universo narrativo para ir mediante Agile ordenando referencias, reetiquetando. Claro, cuando tú empiezas a meter referencias más enriquecidas y no tan de otros, sino del equipo,
proyectas con la IA y te trae, aunque te traiga la IA esto, y dices, vale, vale, ya nos hemos entendido, sí, es este tipo de iluminación, esta es la reacción, y dices, vale, no hace falta ir a referencias de fuera, la creamos en equipo. Claro. Y ahí sí que está chulo, por ejemplo. Sí. O sea que, Sí, yo creo que un desarrollo donde el equipo de escritura trabaje en referencias a la par de estar escribiendo es súper interesante. eso es lo que... Oye, estaría interesante que nosotros exploremos por ahí. Yo ya te voy lanzando y si quedamos en Buenos Aires, ¿te apetece? Hacemos una sesión para probar, yo te enseño y hacemos por Dale, probar, dale, que me estaría parece... bueno. Sí, me parece muy chulo y también muy necesario el hecho de... Antiguamente cuando la tecnología aparecía y estos visionarios ostentaban la información, parece ser que, ¿no? Con el ego se encumbraban y, claro, secretos, no sé qué. Yo creo que ahora esto ha cambiado claramente, ¿no? El compartir es casi una obligación. Hay Claro. tanta innovación que el compartir tiene que ser una obligación, ¿no crees? Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí está toda la lógica del desarrollo de software libre, ¿no? Que Total, ahí un va, poco, eso es. un poco lo que plantean es que el software tiene que ser libre porque lo que le da valor al software es lo que tú haces una vez que procesas eso. Como que el progreso está basado en algo que ya está hecho. Entonces, el iPhone no salió de la nada. El iPhone es una evolución de otros avances tecnológicos 100%. sobre los que se desarrolla otra cosa. Sin Marconi, hace 2 siglos atrás, no hubiera sido posible nada, Claro. por ejemplo. Sí, sí. Es que es Es eso. Entonces, la lógica es total. partir de algo existente para modificarlo, procesarlo y tener otro producto es parte de la creación de contenido, de tecnología, de cultura y de avances de todo tipo. George, ha sido un placer haber hecho este contenido, te agradezco. Hemos hablado más de lo que pensábamos, Sí, ¿eh? buenísimo. Te das cuenta que hemos hecho una sesión y cuando lo vea Martín, tu socio, seguramente, y gente amiga de allí, de la industria, pues seguramente lo disfrute porque es un crack. O sea, me parece muy valioso lo que quieres aportar, honesto, intelectualmente también, y resonamos en esa dirección, así que ha servido y seguramente veremos a dónde nos lleva todo esto. Gracias. A ti, un placer. Igualmente. Bueno, pues continuamos con las tertulias. Ya sabes, aquí estamos, abriendo la empresa, un trozo de la empresa, en tiempo real, todo el rato pues compartiendo conocimiento. Espero que te haya aportado algo de valor y que lo disfrutes.